Buenas tardes. El día de hoy tengo que compartir cuál es mi tema de investigación, la herramienta de inteligencia artificial relativa al marketing como oportunidad virtual, la realidad, actividad necesaria en la etapa de generación de perfiles. Aquí pertenecemos a la generación y aplicación de conocimiento, de innovación y de estudios en el diseño. La estructura de esta presentación. Ahora bien, para poder situar el tema de investigación es necesario identificar ciertas situaciones. ¿No? Sabemos que dentro del proceso de las tecnologías hay, puede ser distintas etapas, ¿no? Podríamos elegir, ¿no? Desde el caso de la generación de contenidos, el proyecto y la realización. Se detectó un vacío en el sistema debido a que ingresamos en las preguntas de identificar la nueva imagen como de los ojos de 2022 hasta el día. Pero, por lo que, como siempre, las investigaciones sabemos que esta investigación forma parte de la investigación sobre diseño. Es decir, cómo es que los diseñadores, en este caso desde la academia, los alumnos, generan estas alternativas. Entonces, tenemos que ver cómo llevar este proceso. Entonces, aquí el factor que se involucra esta bastante son estas herramientas de IA. Sí se ha investigado anteriormente, pero se siguen las investigaciones útiles, pero se abarca desde el diseño creativo y ya hay etapas más adelantadas como es el proyecto de la realización. Entonces, nos vamos a enfocar en una etapa anterior, que es donde no se había explorado más. El problema que se detectó es precisamente que no había esta preferencia o esta evidencia de qué pasaba cuando se implementaban las herramientas. Lo que se vio, lo que se plantea con esta excepción es hacer y comparar con respecto a la generación alternativa de personas. De tal manera, el contexto es si se implementan estratégicamente estas herramientas, en esta etapa específicamente, entonces incluimos exclusivamente en el movimiento puntual. Y adelante podemos ver cuáles son las dimensiones que están consideradas para ese análisis. El objetivo general es evaluar la influencia de estas herramientas y, bueno, aquí podemos ver cuáles son las dimensiones que se contemplan, así como el caso de estudio específico, que es el tema para la integración. Más adelante vamos a ver cuál es el perfil del estudiante con el que estuvimos trabajando, y para lograr este objetivo general, seguimos estos objetivos específicos. Primero, diseñar e implementar el protocolo así experimental, definir qué iba a ser siguiendo la forma tradicional y cuando implementábamos la IA. Adicionalmente, tuvimos que construir y validar un instrumento que nos permitiera evaluar todas esas actividades. Primero presentamos a para después compararlas.
y al final sintetizar estos hallazgos en una guía de recomendaciones metodológicas, pero ya las evidencias que se obtuvieron durante la investigación. Para poder entender eh, este proyecto, fue importante desarrollar un marco teórico siguiendo estos tres ejes. Como les comentaba, esta investigación es sobre el diseño, ¿no? Entonces, retomamos tanto la dimensión de diseño industrial, también sí, la dimensión de diseño como disciplina proyectual y lo que tiene que ver con la generación de alternativas. Del proceso creativo, retomamos algunos autores, como Pierce, Kostler, para identificar ese proceso de, de generación de las alternativas de los estudiantes, es decir, cómo funciona la adopción, la asociación de conceptos y la actividad de reflexión acción. Y finalmente, la parte de inteligencia artificial generativa, sus definiciones en específico desde IA, después la IA generativa y después la inteligencia artificial generativa de imagen. A partir de estos tres ejes, es que se desarrolló el marco. Ahora, el marco metodológico, es decir, cómo llevamos a cabo la investigación. Posterior a la construcción del marco teórico, desarrollamos un instrumento de aplicación y ese fue uno de los primeros retos. Si bien sabíamos que necesitábamos comparar las alternativas que generaban los alumnos y de implementando la guía, pero es necesario especificar dónde están esos elementos de evaluar. Entonces, aquí tuvimos que desarrollar este instrumento y utilizamos el método de posteriormente fue la aplicación de streamings, análisis de resultados y la identificación de resultados. Vamos a hablar un poco más de el desarrollo del instrumento de evaluación. Utilizamos el método de ANSI, que es a partir de colaborar con nuestros el juicio de expertos y contemplar las cuatro etapas, ¿no? La construcción del propio instrumento, estuvimos realizando bibliografía para determinar estas dimensiones y también añadir cuáles eran necesarios para poder hacer esta comparación. Específicamente, eh, cuál es el tiempo, las alternativas y la diferencia entre estos valores. Posteriormente, se realizaron las dos rondas para la evaluación del instrumento, las correcciones y posteriormente ya fueron hasta este instrumento. Posteriormente lo aplicamos y vamos a ver la siguiente etapa. El instrumento de evaluación quedó consolidado con 5 dimensiones, ¿no? Que van desde la originalidad de la acción hasta la rigidez. Pasando por los requerimientos de diseño que sabemos, pues es la coordinación de la etapa del problema, en donde ya se puntualizan cuáles son estos los que tienen que cumplir el problema del diseño. Aquí tenemos la clasificación como estilo operativos, prácticos, expresivos, económicos y de la actividad. La competitividad y valor. Ahí utilizamos tanto datos cuantitativos y cualitativos para permitir la identificación de elementos de valor y propuestas de valor. Claridad y comunicación, que tiene que ver con el concepto de diseño y la presentación. Y la fluidez, que es lo que les comentaba, de el tiempo y la cantidad. Aquí tenemos el listado de las selecciones de expertos que estuvieron validando el instrumento y sus áreas de expertise. Es lo que les comentaba, desde la convicción hasta la validación final del instrumento, les presentamos el instrumento como tal, es el del lado izquierdo y posteriormente para un mejor manejo de los datos es el Google Forms que estuvimos utilizando. Ahora sí,
Vamos a hablar de qué características tenía el grupo de control. El grupo de control tenía que pertenecer al tronco funcional y el tronco de integración. Eso es lo de los últimos semestres de la licenciatura, en donde ya los alumnos están consolidadas formación, es decir, ya pasan todas las ideas que tienen que ver con talleres, metodología, y tienen las habilidades de representación externa, la promoción de procesos productivos y de metodología. Estuvimos trabajando con 4 grupos que compartían ese perfil, dando un total de 67 alumnos, y para fines de esta investigación de alumnos, 57 alumnos. ¿Cómo trabajamos con los 2 alumnos? Pudimos identificar 3 módulos. El primero fue generar las alternativas de forma tradicional. Podemos ver una imagen de cómo los alumnos estábamos actuando con nuestra espada blanca. El segundo momento importante fue la capacitación de las herramientas. Obviamente, antes de pedir que se generaran más alternativas utilizando las herramientas, pues era necesario la capacitación. Aquí vemos un poco del contenido que se menciona, la definición, el funcionamiento, y una parte muy importante que es ponerlo en práctica. Posteriormente, para tener igualdad de condición en cuanto a la sesión de acción, estuvieron trabajando con su proyecto de diseño y ya utilizaban estas herramientas. Este es la previsualización del niño que estuvimos recopilando todas las alternativas de los estudiantes. Del lado izquierdo pueden ver el grado de forma tradicional, y del lado derecho son los que fueron generando con las herramientas de IA. Y ahora, más que hablar de cómo se hizo, hay que ver qué fue lo que se obtuvo. En este caso, comenzamos con los resultados. En esta gráfica, lo primero que podemos ver es que del total de las alternativas están diferenciadas por el método de IA y el método tradicional, y del lado izquierdo podemos ver las 5 dimensiones del instrumento. Se nota una diferencia en cada uno de los requerimientos, teniendo una mayor diferencia en la eficiencia y teniendo la originalidad como una de las dimensiones más sensibles, donde no hay tanto diferencia. Ahora, en este gráfico lo que podemos ver es que el polígono azul es las evaluaciones del promedio que generaron los alumnos en comparación al método tradicional. Si se dan cuenta, el polígono azul está cerca, más allá de los extremos. Recordemos que en el instrumento de evaluación la escala era del 5, teniendo el máximo valor. Entonces, se logra una evaluación más cercana y mayor cuando se utiliza la herramienta de IA. Porque es importante el hecho de que vamos a desarrollar el instrumento, nos da una global considerando todas estas 5 dimensiones. Sin embargo, nos damos cuenta que todavía no se podía sacar un poquito al análisis de los datos si veíamos específicamente en qué dimensiones eran las que pues hacía mayor cambio y el por qué. En la gran mayoría de los alumnos, que son los 57 alumnos, sí hubo un incremento en el puntaje del promedio de sus alternativas, eh, en comparación a los que se encuentran en el grupo, que son los alumnos donde fue al revés, ¿no? Que tuvieron un menor puntaje cuando utilizaban el proceso tradicional. ¿Cómo interpretamos estos datos? Como les mostraba en la gráfica anterior, la mayoría representó una mejora, pero también porque se encontraban dentro de la normalidad,
y muy pocos casos que no eran populares, ¿no? Perdiendo este pequeño número de desempeño tradicional. Y vamos a ver un poco de estos escenarios. En el escenario real, lo que identificamos fue que al generar de manera tradicional, las alternativas fueron 7, a diferencia de cuando se implementó la herramienta de IA, hubo una mayor fluidez con respecto a la cantidad. A partir de que íbamos generando las imágenes, identificaban elementos de valor que iban incluyendo en otras alternativas y posteriormente hacía sí, hibridaciones entre ellos y todo esto en un menú ambiente. Entonces, aquí en el escenario los resultados del promedio de las alternativas de mayor. Caso, caso diferente, como en el escenario normal, en donde, si se dan cuenta, las alternativas del lado izquierdo, las que se tienen que mencionar, son muy parecidas a las que se me ponían. ¿Por qué? Porque aquí lo que utilizaba la herramienta más que una herramienta de espacio, no como una herramienta de exploración. Entonces, prácticamente es como si generaras un render rápido. Y bueno, ahí, por lo mismo, en la evaluación, pues eran muy parecidas estos puntajes. A diferencia del escenario no favorable, en donde aquí identificamos que si bien tenían un poco eh, de claridad con respecto a sus ideas, no tenían mm, esa profundidad para poder generar otras alternativas. Entonces, si desde el método tradicional hubo problemas, también se trasladó en el siguiente escenario. Uh-huh. Ahora, el promedio de las alternativas, vemos la diferencia entre el método MIA y el método tradicional. Obviamente, aquí nos estamos refiriendo a la realidad. Pero también tenemos que identificar que además de la cantidad, tenemos que considerar el tiempo, ¿no? Tiempo que se implementó en cada uno y pues bueno, sabemos que aquí está la diferencia en minutos y en 7 minutos. Esta es la representación el promedio de cada uno de las definiciones de los estudiantes y bueno, podemos visualizar la diferencia por método y también por cantidad de alternativas, ¿no? Y sabemos que mientras más grandes estén los puntos, representan una mayor cantidad de alternativas, así como tiene una mayor sintonía, el punto más de calificación que era 5. Aquí, entre las líneas, entre cada uno de los puntos de los 57 alumnos, se nota la diferencia de cómo cambió desde el método tradicional al método MIEL. Siempre hay un incremento o un sobre. Adicionalmente, para equiparar los datos, fue necesario analizar las mejores 3 respuestas de cada uno y realizar la misma comparación, ¿no? Ver cuánto tiempo se tardó y cuáles fueron los puntajes que tenemos. Igualmente aquí podemos ver el tiempo y cómo es que utilizaron, invirtieron más tiempo en el mundo tradicional. Igualmente se muestra la comparativa y cómo desde el número general
se conservó hacia el promedio de las personas alternativas. Los niños más importantes en la investigación al trabajar con estos grupos fue identificar cómo se apropiaban de, del conocimiento. Es decir, en la capacitación se les, se les indicaba cuáles eran las formas de generar valores y ellos mismos iban viendo de camino. Por ejemplo, se cree que solamente hay una forma de generar imágenes, que es utilizando un prompt, pero pues bueno, haciendo un trabajo para que eso no es así. La primera sí es utilizándolo de esa manera. En la segunda representa retomando el aspecto que hacían los propios alumnos e irlo interviniendo. Posteriormente, el bocetaje en tiempo real. Y en el último grupo de trabajo, lo que veíamos es que cada uno de los alumnos iban mezclando las diferentes formas de generar las imágenes, ¿no? Si generaban primero una imagen con prompt, posteriormente la bocetaban sobre esa misma imagen y complementaban con, con distintos prompts. Así que de esa manera ellos nos iban generando su propio proceso. ¿En qué se encarga esta investigación? En la identificación de cómo se puede implementar estas herramientas de IA, considerando el perfil, considerando la etapa de diseño y también brindando esa posibilidad de los grupos de trabajo, ¿no? Esto también representa una guía de tanto de cómo se hizo y cómo se puede implementar, ya retomando, o sea, mostrando toda esta evidencia de los resultados. Y cómo esto representa o qué es lo que nos aporta la investigación. Lo primero es que se validó la hipótesis de que la implementación estratégica mejora las creación de alternativas de diseño y como lo veíamos en las diapositivas anteriores, hay dimensiones en nuestro sentido en donde hubo un mayor incremento, es que se dio una diferencia menor, sin embargo, de forma integral sí se conservó y se veía esta hipótesis. Además de que se visualiza estas herramientas como creación, o sea, cómo se amplía el espacio de expresión de los alumnos que no solamente en el boceto tradicional. Y una parte importante es que debemos de recordar en todo momento que la parte fundamental del éxito de un proyecto de diseño radica en cómo el diseñador comprende el problema, la realidad que tiene al construir los requerimientos de diseño y cómo a partir de eso va eligiendo cuáles son las alternativas que va utilizando, ¿no? Y las que va descartando. Además, sí es importante mencionar que la originalidad permanece como una capacidad realmente humana y, sin embargo, pues la guía facilita esta exploración, ¿no? Y finalmente, si la guía transforma el proceso de creación de alternativas, se sustituirá al diseñador, pero brindándole al alumno, al diseñador, un papel más estático, no solamente de ejecución, que finalmente es algo mucho más valioso que los estudiantes, los diseñadores, tengan una mayor propuesta más histórica. Y en cuanto a aportación de diseño, como les comentaba, es mostrar cómo se puede implementar, retomando la evidencia que ya se presentó. También el instrumento de evaluación, el hecho de que esté
validado por el punto, también abre una avenida que realmente se puede utilizar dentro de la misma disciplina, el desarrollo de workflow y la guía de recomendaciones para quien lo quiera consultar. Y también lo que les comentaba, ¿no? La redefinición del papel del Estado industrial, más como un curador estratégico. Y me parece importante mencionar cómo es que al implementar otras herramientas vamos incrementando o expandiendo el ecosistema de interacción en las relaciones alternativas. Entonces, esas son las aportaciones directas de la investigación que estuvimos realizando. Y podemos ver cuáles son las referencias que consultamos y podemos dar por terminar la presentación. Ok, vamos a pasar a las preguntas en ese momento y sería su turno. Hay preguntas. Vamos a hacerlo de esta manera, con turno, y iremos. Adelante, por favor. Vale, respecto a preguntas, yo solo tengo una, eh, llamémosle una preocupación que he tenido últimamente respecto a la delegación cognitiva que la IA puede generar. Y hay dos tipos de delegación, una intrínseca, que es aquello que es lo más grave, que es nuestro proceso de pensamiento creativo y otros, y hay una delegación que es extrínseca, que es lo que nos favorece y nos ayuda en tareas que no son centrales dentro de un proceso cognitivo. Cuando estamos hablando de este tipo de herramientas de diseño que colaboran, sobre todo en la parte del proceso creativo, ¿cómo se evita no caer en esa delegación intrínseca del pensamiento creativo por parte de los estudiantes, de los diseñadores que están trabajando con la herramienta? Precisamente fue que no sustituyera de más una extensión de su propio proceso de pensamiento, porque al final es necesario que el estudiante ya haya hecho esta relación de conjuntos, todo este bagaje de tomar como referencia los elementos de diseño, de demostración previa, es lo que va a ser la base para que uno tenga las imágenes. Entonces, ahí será como un punto muy importante porque muchas de las veces se les ayudan a las herramientas y no, en realidad es una, por eso se le llama implementación, porque en primeras alumnos a que prácticamente tengo con los alumnos de niveles menores, en donde, pues, obviamente, las propuestas eran, no se lanzaban, era lograr una alternativa de diseño. Sin embargo, acá es para que ya tiene la situación de diseñador. Entonces, solamente se contempla como una extensión, ya que el proceso de pensamiento centrándose en el estudio. De acuerdo, entiendo. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? No, por mi caso era la única preocupación, sobre todo el desarrollo de un protocolo que implicara una serie de procesos que hay previos, posteriores, y en donde la IA realmente aporta dentro de la extensión del proceso de pensamiento. Entonces, eso era como la única cuestión. Y muchas gracias. Gracias a usted. Okay. Blanca, por favor. Gracias. Madre, tengo una pregunta. De verdad que sí. Entiendo bien de la tesis de que cuando es el grupo objetivo que tengan esta forma. Solamente me pregunto una cosa. ¿Hasta qué punto o cómo evaluarías tú la variedad de son como
herramienta de la guía y la utilizó en mi método. Sí, están hablando de dos comparativas y preguntando cómo venía ese cuál con el mod, cuál con el mod, cuál con cómo evaluar. Cuando tienes dos resultados excelentes, fíjate. Ok, claro. Esto nos remonta un poco a la importancia del instrumento de evaluación. En el instrumento de evaluación, por esa, ese consejo de expertos identificar todas estas 5 dimensiones, o sea, fueron seleccionadas prácticamente para no fuera ningún elemento que permitiera que uno tuviera cierta ventaja. O sea, las dos se van con el mismo instrumento y había aprendido de la originalidad, del procedimiento, de la conectividad con otros productos, por ejemplo, y la parte de la fluidez que ahí se combinan estos tipos de datos, tanto cualitativos como cuantitativos, ahí podría diferenciarse de cada una de los números, ¿no? Porque finalmente lo que pudimos ver en las cartas es que hay una diferencia en tiempo, hay una diferencia en cantidad y hay una diferencia entre cómo pasas de una idea base a una alternativa más completa. Entonces, retomamos el instrumento completo y respondiendo a su pregunta, lo que desempataría entre esas alternativas de diferente método, la diferencia estaría en el aquí. Ese sería lo para hacer que que se está analizando. Ahí sí ganan mucho, se puede hacer en medio tiempo. Gracias. Otra pregunta. Comentar que uso de inteligencia artificial para mejorar para calcular competencia. El inicio, puede ser entonces, ¿en qué porcentaje sea la del proceso, el término de investigación? Algo que necesitamos es capaz. El uso específico en la parte académica se puede dar, recordemos que en el 2022 es cuando se acerca a la población general de estas partes. Sabemos que sí habían estado desarrollándose, sin embargo, en 2022 es cuando ya esta apertura para la población. A partir de ahí, se comienza a implementar de manera muy experimental y sin considerar los niveles de integración. En ocasiones era, ok, sí, te tener la base y ya y es no va de estudiar. Pero precisamente por esas prácticas fue que algunos los desarrollaron, no hay tanta resistencia en implementarlos, pero ahorita, pues bueno, sabemos también que la web está ya lanzando su carrera de inteligencia artificial. Entonces, si bien sí se ha jurado, ya se ha estudiado una carrera, ¿no? Entonces, si la aproximación necesita evitar, ya va perdiendo en la misma academia. Sin embargo, uno de los grandes aportes de esta investigación es que aquí se aprenda un contexto específico y con una implementación muy viable. Entonces, esa sería la principal diferencia de que primero, muy experimental
pero ahorita ya se puede identificar en qué etapa, en qué circunstancias. O sea, creo que esa sería la mayor diferencia de lo que podíamos vislumbrar en el 2022, ahora ya en el 2026. Además de las regulaciones que las que han ido consolidando a partir de los mi conclusión, nada más que propones para que el ciudadano sea un hub en este papel de la U, de las alternativas que han presentadas, herramientas mejores para que el ciudadano siga en ese trabajo, sea realmente resultado de la vida. Ok, el hecho de que los estudiantes de diseño tengan ya esta formación de cómo mejorar la diversidad, les va a permitir identificar precisamente cuál es su valor como diseñadores, ¿no? Identificar, ok, ya se utilizará, pero en realidad lo que vale es lo que se puede generar. O sea, así visualmente, en realidad, todo lo que conlleva este concepto y las otras etapas, ¿no? Entonces, también lo que hemos visto con los grupos es de que hay una diferencia entre los que están o se da un nivel superior, hay que logran comunicar la idea, pero ahí lo que busca también implementar las herramientas es de que ambas personas puedan mostrar sus alternativas de diseño y competir o aportar entre estos mismos equipos de trabajo, ¿no? Entonces, no meramente van a sobresalir los que saben representar como tradicional, sino va a implementar y fortalecer el perfil de los estudiantes que tal vez un poco más de representación inicial, pero al implementarse con la guía, ahora pues, ya pueden estar a la par de los compañeros que podían tal vez que desde un inicio, pero en realidad lo que aportan es sino que fueron capaces de construir más, no reducir solamente la representación. Entonces, considero que eso también podría involucrar a los diseñadores y encontrar su propia visión de diseño y tener una mental confianza de ellos. Yo tengo dos preguntas, que a lo mejor también ya las estoy preguntando ahora de la conductora. Una es, ¿qué va a pasar o cuáles serían tus recomendaciones después de este estudio y esta investigación que hemos hecho? No solo para los usuarios, es decir, no solamente para los puros diseñadores, para los diseñadores que estén en curso, digamos, semiprofesionales, para los docentes, porque si bien tienen estos perfiles distintos en cuanto a objetivos para trabajar con la guía, sino también para el plan de estudio. Si bien tú te enfocaste en diseño industrial, pensaría también en las otras culturas y no solamente gráficas, sino ya lo están haciendo los arquitectos, ¿no? Ya lo están haciendo otras áreas y otras disciplinas, otras áreas, sino también para el humanismo y la identidad. Es decir, esta investigación en un avance o en una proyección hacia el futuro, ¿cómo serían tus recomendaciones o cuáles serían tus recomendaciones para la universidad o para el mismo contexto en un corto y en un mediano plazo? Ok, la principal recomendación en cuanto a cómo implementar estas herramientas
tendría que ver con identificar realmente el objetivo, o sea, con qué objetivo se van a implementar las herramientas. Porque si solamente se ve como un recurso tecnológico y porque es en la actualidad y se quiere implementar sin fundamentos, ahí es donde se le va. Creo que el hecho de que en cada una de las disciplinas se tenga bien claro cuál es el objetivo, y eso lo podemos ver en el plan de estudios, también existe un desglose, ¿no? Por ejemplo, en el modelo, ¿no? Sí que va a haber una parte donde se investiga más, hay una parte en donde se de lo general a lo particular. Entonces, el hecho de que se tenga bien identificado cada una de las etapas y los objetivos, eso va a permitir que la implementación de las herramientas sea algo dirigido. O sea, que no sea mm, algo general. Siento que debe de ir al revés, no de la herramienta a la disciplina, sino de la disciplina a la herramienta. Identificamos qué es lo que pasa en las disciplinas y de ahí utilizamos la guía como herramienta. O sea, es diferente la forma de abordarla, porque, por ejemplo, si bien el título de la ICR son las herramientas y que piensan que pues esa investigación en realidad es sobre el diseño. Es sobre el diseño y el proceso de nos generan las alternativas y añadir ese elemento que es la guía. Pero en realidad tiene que ver con el proceso, y eso lo traslado a lo que usted hace de otras disciplinas. Ok, hay que identificar, sabemos qué se hace en cada disciplina y con qué objetivo, entonces la implementación va a ser al revés. Y la segunda pregunta tendría que ver con y qué va a pasar. O sea, cuáles serían aquellas cosas que podrían ser no tanto como áreas de oportunidad, sino como amenazas. Es decir, por estas recomendaciones de bases, si no las tomamos en cuenta, o si no pensé, puede ser, es una herramienta que podría. Sí que tu estilo es muy fiable de esto, vas a perder. Sí, pero la amenaza sería que La amenaza sería que esté implementada sin un plan. El hecho de que digan, ok, vamos a conseguir licencias, etcétera, y a ver, no tienen eso sería un gran error. Y la amenaza tendría que ver con muchos factores, ¿no? Factor de inversiones, o sea, de cuánto cuesta esta parte de conseguir una licencia, etcétera. Dependencia también. Frustración, por ejemplo, si lo entiendes, frustración de que algo es que la IA no me da que yo quiero. Es decir, ok, pero es que primero tenemos que saber qué es lo que tú quieres generar para poder hacerlo. Entonces, creo que eso sería una de las principales amenazas, el que se implementara de una manera descontextualizada. Definitivamente. Y superficial. Gracias. Es un trabajo muy arduo, que de alguna manera haciendo yo directo, cuando de repente un día y ya yo una buena idea, muy buena propuesta, y tengo un por el proceso, bien, ya muy preguntas, pero es que no, aquí en
Entonces ya la propuesta de la pena de ejecución y ocurre vía general de implementar la IA con la de. Entonces, ¿tú consideras que debería haber alguna idea o debería ser implícito el manejo de la IA? Considero que, bueno, como me comentaba la maestra de haber todo un plan, debe haber una construcción de cuáles son los caminos, los factores. Considero que para comenzar sí sería necesario una web para dar esta parte de la introducción y las bases. No tanto de una herramienta en específico, sino de una herramienta, es decir, un poco de preguntas, no una herramienta, que independientemente de cuál utilicen, eh, puedan guiar, puedan utilizar. Y posteriormente a lograr esa conclusión, podríamos estar hablando de algo que ya es un príncipe. O sea, pero creo que ahí tiene de etapas, porque el hecho de considerar que no haya una energía en un inicio puede desarrollar el cómo ponen los estudiantes las herramientas, ¿no? Y ellos traen ellos mismos que se estaban considerando anteriormente. Entonces, eso sería mi respuesta. El invento inicial necesitaría realizarlo en una UEA y más que el grupo de la plataforma sería la lógica de cómo utilizar estas herramientas y posteriormente ya va a formar parte como lo veíamos, ¿no? Del grupo de trabajo de los estudiantes. Tú verías siempre precisamente como un ambientado, digo, porque muchas las académicas me están un poco evolucionar la habilidad allí. Tú deberías ser también como amenazas o hemos generado algunos protocolos coherentes. En ese sentido, sí se considera la pregunta técnica, pero creo que tenemos que ir trabajando más hacia un proceso de aprendizaje más profesional, en donde no todo dependa específicamente de los docentes, sino que haya una colaboración con los alumnos. O sea, el aprender en conjunto, el crear, generar ese ecosistema en donde, ok, sí, obviamente de la guía, de la actualización, pero si se sienta de la base, eso se significa controlarlo, ¿no? Pero sería mucho más complejo que la comunidad no pudiera solamente en un estado, porque sería ideal proponer de forma conjunta con un perfil, ¿no? Y aquí lo que digo, es importante que se aborde desde la disciplina en la cual se va a implementar, en este caso, de diseño industrial, porque es muy diferente la facilitación, como puede dar un ingeniero y se quieren algunos sabores, simplemente va a ser alejado de la realidad de cómo es. Entonces, es más fuerte para. Se habla mucho acerca de la ética y está en comisiones, por ahí un decálogo y se habla de un algo que preocupa a muchos en esta comunidad ética es la inequidad que hay precisamente en no solamente el conocimiento,
en, ya cuando el mayor presidente y cómo es que estudiaron sobre eso. Estamos hablando, estamos hablando del nivel de casación. Ok, de acuerdo. Es importante identificar que todo desarrollo lleva etapas, ¿no? Y sí, en el inicio puede representar, puede haber otras estrategias, ¿no? Como funciona con ChatGPT auditiva, ya para esto de todo, y ahí generando los sistemas de discusión. Pero también lo mencionaba perdón, sacando la producción, y también forma parte de, se va extendiendo a más personas, ¿no? Pues se va popularizando, y así, ¿no? Y esos también sistemas de suscripciones, pues se van modificando. Entonces, sí, podemos partir de una infraestructura que la acople a la realidad, pero finalmente el hecho de que muchas organizaciones van desarrollando sus propias herramientas, etcétera, brinda accesibilidad de seleccionar más, como de a tus posibilidades. O sea, creo que más que verlo como una amenaza, el hecho de que te sigan y que se popularice, ok, tenemos que dar un paso sí, o de, para que puedan seleccionar los animales sí, creo que no gracias. Mi pregunta tampoco, si no puedo, muy sencillo, para porque es un libro que está están haciendo aquí acá, creo que uno que tenía Ok, creo que gran parte del aporte del modelo es el que lo puedes emplear en muchos contextos. Entonces, el hecho de que se encargas un problema, que lo te propones, lo que desarrollas, y ya que no lo haces, o sea, eso es aplicable para muchas áreas. Ahorita lo que contemplo es que también se puede extrapolar a consultoría externa. O sea, por ejemplo, sabemos que los perfiles de relación, de producción visual, etcétera, también se están modificando. Obviamente también estos profesionistas cómo completar su perfil, cómo mantener su gente, etcétera. Entonces, sobre todo, habría que identificar lo mismo. ¿Cuál es el objetivo que quieres dar? ¿Cuál es la de distintas que cada uno va a saber? El mantenimiento, esa empresa, ese cliente, y a partir de ahí, para pasar un trabajo o darle la cabeza en su propio grupo de trabajo. Entonces, nada más en ese sentido de analizar el caso en específico que ya afuera y desarrollar la estrategia de emprendimiento.
Pensando en bueno, y algo que enfrentar y darle Y al revisar mi cuadro, bueno, sí, va a ser algo importante de mencionar. Es un decálogo descontextualizado, por así decirlo, porque, por ejemplo, em, se sigue creyendo que lo que se entendió es totalmente entendido, ¿no? Pero como vimos, por ejemplo, en los grupos de trabajo que se presentaban, sí, hay uno donde se genera toda una discusión, pero quienes no conocen los grupos de trabajo donde hay una libre participación del estudiante en realidad, si cada individuo, debe ser cuenta que, o sea, ¿no? Todo, y su pueblo todo, y luego preguntaba esto, y es una que yo estoy no lo es. Entonces, estas consideraciones y eliminación, dicen, no, es que las preguntas, hablan de algo, pero si no es toda la vida, entonces, en realidad, es como un medio, cuando al decano, eh, sale, bueno, porque vean que tiene que empezar, ¿no? Es un buen comienzo, pero si paramos escrito, eh, desde cada disciplina y desde cada educación se podría especificar el último. Y si sería lineamientos mucho más grupales. Ya también no hay mucho, pero este la es la cosa un tío, un a universidad de gobierno O sea, veamos, analicemos la postura. La resistencia, ¿de dónde viene? La resistencia viene de que de verdad se la saben ocupar y dicen que no me sirve, o viene de no quiero aprender y me siento en que que no te siento utilizando porque no te pertenece. Y entonces es como tu carta de tu excusa, ¿no? Entonces creo que es como científico en ese aspecto. Bueno, dentro de las presentaciones que desarrollé durante la maestría, tuve la oportunidad de estar en Cuba, en el Congreso de Portland de diseño, y en la mesa profesional, como eran doctores que obviamente eran muchísimo más grandes que yo, pero me comentaban algo muy importante. Me comentaban, es que eh, hay mucha resistencia y se dice no, todo, pero él es la primera persona que nos muestra que lo implementó y cuáles son los resultados que hubo. O sea, la postura que tú tienes está fundamental porque se puso a prueba. Y eso es algo que sí que nos han pasado en el país, de distintos países, sino que o sea, más que tener una justificación, es una excusa de poner un tema en lugar. Y bueno, ahorita una de las cuestiones es ya lo implementé, estos resultados, y bueno, ya hay una base sobre la cual cada uno puede construir su propio criterio de, de si implementaría o no. y ustedes de sentado en
ya como cuando maestra, ¿no? A algo de a esta cuestión parece buena y al final de cuentas el momento Ok, bajo ese planteamiento, por ejemplo, si fuera una sería equivocado proponer que para metodología se tuviera que dar razón, porque en realidad esto no va a mí. O sea, el hecho de que algunos de los estudiantes no le encuentran sentido precisamente en ese tipo de weas porque no ve el resultado en la recompensa inmediata. O sea, pero si tenemos en cuenta que el razonamiento de la aplicación pública influye en su proceso de entendimiento, pues obviamente ya ahí vería su nombre ojos las reglas. Entonces, pues, no cambiaría un número público, no lo contrario, se trabajaría colaborativamente para poder decir de manera explícita también a los términos del PIB. Esto te funciona para que cuando llegues a esa etapa lo puedas hacer mucho más fácil y puedes utilizar la herramienta y que no te frustre porque la herramienta no es lo que quieren, no sabes qué es lo que quieren y ni siquiera sabes ni pensar ni hablar ni pasar. Entonces, sí, yo iría más a que este tipo de conversaciones son las que deberían tener para implementar y no conservar obras. O sea, porque si no, volvemos al mismo. Una buena aquí, una buena allá, y en realidad hacemos mucho. Por eso es no sabemos buscar pasar las pruebas, pero no les servir más. No la intento que tenga que haber sentido, quiero realmente gracias. Gracias. Sí, yo creo que es un tema hombre, es un tema porque tiene muchas áreas. Evidentemente, el trabajo de investigación es importante. Estos tasas iniciales, es de diario, sus meses, sí, es por una parte. Por la parte, definitivamente, la historia que les vamos a dar, que le dimos que abordar las áreas. Y quiero que sea las áreas al tiempo y esfuerzo a la hora. O sea, sería infinita si están estos desafíos científicos que pues, están haciendo. Sin embargo, me parece que es muy importante que actualmente está en realidad en tan sí, sí, que está demostrado y para cualquiera de nosotros puede agarrar su teléfono y preguntarle a un diseño de un zapato con estilo siglo XVIII. Sí, y entonces no nos tenemos. Yo creo que inclusive es un tren de diseño en general, ¿no? Porque hay muchos son diseñadores diseñadores y otros son diseñadores funcionales. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Ellos un peligro que efectivamente el trabajo tuyo puede subir. Entonces, este,
Este es un tema del fin. Pero también viendo a la cuestión práctica de los alumnos de televisión, sí es importante el tema de estas universidades. Es una universidad que sí, ellas y creo que efectivamente es ahí donde tenemos que hacer la acción exactamente. Sí, sea de sí, sí, de hecho, ya mira, antes de que vamos a un entonces yo creo que tenemos que de hay una video de estos que nunca intelectuales, ¿sí? Que tengan esa capacidad de intelectualizar las prioridades. El compañero que te dirigió el trabajo mencionaba estos temas. Este, hace tiempo también tenía este espíritu. Cuando ahorita estamos viendo que ese es un escritor excelente. ¿Sí? Sabemos que los diseñadores tenemos que dar un salto recién de una narración. Sí, todo surge de una narración. Oye, pero también el diseño es esa. Es una narración, es un lenguaje. Esa no es. Esa. Pero si tú no tienes la capacidad de conceptualizar, ahí necesitas los vocablos que tú manejabas. Porque un cliente es conceptualizar. Esas son sinapsis maravillosas que se nos dan en el cerebro y de tal manera que pueden guiar. Obviamente, no en nada. Pueden guiar, debe tener una el seramente efectivamente deben de se actualizan y entonces las unidades que se están transmitiendo sí, de tal modo que ahora que tengan le digas a la inteligencia artificial aún tiene que ver con esa capacidad de intelecto, de revisión y de gente. Entonces, disculpa, pero es un comentario tuyo de este. Ok, claro. Es importante mencionar de que la diferencia que hay en la imagen que puede generar una persona que no es diseñador a un diseñador. Porque usted ahorita nos pone el ejemplo, ¿no? Del carpintero, pero si no hay diferencia en cómo se ponen las imágenes a nivel descriptivo, claro, partiendo de esa manera, ahí sí habría un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que les comentaba de que con grupos que no, que aún no tomaban la, con grupos de menores y menores, en el todo no tienen que hablar de su cuestión como dicen ahora, caían en generaron como ya viste de la misma, ¿ok? Y se añade un algo de, ¿no? Ok, obviamente solamente van a ser representaciones burdas y no hay estar, etcétera. A la diferencia de cómo sería la descripción que genera un estudiante de un hombre, y lo vimos en el libro de Teodoro, ¿no? Que empezaba nombrando el objeto de su escritura, cuando en realidad tenía que describir cómo es, porque empezaron a poner características de que sea ergonómica, que sea minimalista, porque sí, de ergonomía es. Y yo les comentaba a los estudiantes, pero tú como diseñador, ¿qué es lo que hace que tu objeto sea ergonómico? ¿Quieres
tienes que escribir la forma, el material, etcétera. Entonces, hay una diferencia abismal. Algunos puede hacer cualquier cosa. Entonces, sí, se también ver que el diseñador sea reflexivo, que no sencillo a lo que ya investigó, de etapas delicadas, un problema, que haga caso a sus requerimientos de diseño y que esos los tramos los pone para digamos, apoyándose de todas las habilidades que ya han estado adquiriendo a través de toda su colección, ¿no? Habilidades habilidades que lo pueden hacer en un modelo dimensional, entonces, creo que aún cuando la vida esté dominando el contenido de cada uno va a ser muy diferente por qué es lo que se escribió, qué es lo que en este caso el diseñador depositó. Gracias. Sí, ahora en algo les pido un borrón. ¿Se entiende? Donde unos mínimos o momentos por favor para poder como se llama en la versión legal en la Ciudad de México representaron virtualmente a las 13:30 horas del día primero del mes de julio del 2026 los distintos miembros del jurado, el doctor Edwin Antonio Olivera Rodríguez, el doctor Oscar Antonio Manzanares Betancourt, la doctora Blanca del Carmen Torres Olivares, el maestro Boris Sánchez Molano, la maestra Alice Sánchez Paredes Torres, bajo la presidencia del primer y con carácter de secretaria en la última, se reunieron para proceder al examen legal y a renominación aparente al régimen para la obtención del grado de maestra en diseño y desarrollo del producto de María Guadalupe Pitar Campos, y de acuerdo con el artículo 78, fracción 3 del Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma Metropolitana, los miembros del jurado resolvieron aprobar por unanimidad. Acto continuo, el presidente del jurado comunicó a la interesada el resultado de la evaluación y en caso probatorio le fue tomada la Bien, entonces, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Capital, a través de su dirección de Ciencia Diario para el Diseño, de conformidad con la resolución del jurado que le ha evaluado, reconoce usted la capacidad académica para obtener el grado de maestra en diseño y desarrollo de productos. El dato tiene una gran importancia en su desarrollo profesional y la compromete a carácter de responsabilidad social y elevado nivel académico y técnico. La Universidad espera que en su desempeño profesional sabrá políticos que se deriva de haber minúsculas posgrado que le incorpora a grupo de especialistas con alta especialidad. María Guadalupe protesta usted que se pongan por cuántos se han aliado por propiedad ética y con el estricto apego que se siempre encontrar que el beneficio social con los intereses haciendo la búsqueda de informar algo de separadores la mejor de sus causas. Sí, lo tengo. El tipo de ley que la propiedad grado de siendo primero de julio de 2016, el Comité de Posgrado de Desarrollo de Productos presente, con base en los lineamientos de los posgrados de la Dirección de Ciencias Técnicas del Diseño, aprobados en la gestión 673 del 21 de diciembre de 2023, los que firman alcance integrantes del jurado del examen de maestría en Diseño y Desarrollo de Productos, sustentada por la alumna María Guadalupe Pitar Campos con matrícula por la ICR derivada, las herramientas de inteligencia artificial generativa de imagen como oportunidad de mejorar la calidad,
competitividad y fluidez creativa de los resultados en la etapa de generación alternativas, casos de estudio en el campo profesional y de integración de la licenciatura en diseño industrial o agronómico. Recomendamos su postulación mantener la mención académica. Esta recomendación se sustenta en el desempeño durante sus estudios, la calidad del trabajo presentado y en su brillante rendimiento. Atentamente, bien. Felicito muchísimo, Lupe. La verdad, me parece que es muy meticuloso su trabajo y que aquí tiene una lista grande para su proceso de investigación posterior a su vida. De verdad, gracias. A ustedes, los jurados también, muy amables, por la invitación.